El antiguo Egipto, una tierra de faraones y pirámides, continúa cautivándonos con sus misterios. El intrincado sistema de escritura jeroglífica de esta civilización nos ofrece una ventana a sus creencias, valores y vida cotidiana. Sin embargo, descifrar estos mensajes antiguos puede ser una tarea desafiante. Uno de los aspectos más intrigantes de la cultura del antiguo Egipto era su enfoque fluido hacia el género y la sexualidad. A diferencia de muchas sociedades actuales, los antiguos egipcios no veían el mundo a través de la lente rígida de un binario estricto. En cambio, reconocían y celebraban la interacción de las energías masculinas y femeninas. Esta comprensión impregnaba sus creencias religiosas, costumbres sociales e incluso su comprensión de la identidad individual. Las tumbas, los templos y los papiros contienen un tesoro de información esperando ser descifrada. Al juntar estos fragmentos del pasado, podemos empezar a reconstruir una comprensión más matizada de su visión del mundo. La aceptación de la dualidad por parte de los egipcios y su comprensión matizada del género continúan resonando con nosotros hoy. El concepto de dualidad era fundamental para la cosmología del antiguo Egipto. Los egipcios creían que el universo fue creado mediante la interacción de fuerzas opuestas, luz y oscuridad, orden y caos, masculino y femenino. Este principio de dualidad no se veía como un conflicto, sino como un equilibrio necesario que mantenía la armonía dentro del cosmos. Esta dualidad se reflejaba en su panteón de dioses y diosas. Muchas deidades tenían aspectos masculinos y femeninos, a menudo representados como entidades emparejadas que representaban aspectos complementarios de una sola fuerza divina. Por ejemplo, el dios Shu, que representa el aire, a menudo se representaba junto a su consorte Tefnut, la diosa de la humedad. Juntos, su unión traía la lluvia dadora de vida a la tierra. Los hombres y las mujeres eran vistos como dos mitades de un todo, cada una con cualidades que complementaban a la otra. Esta comprensión fomentaba un sentido de interdependencia y respeto mutuo entre los sexos. La inundación anual del Nilo, esencial para la agricultura y la vida misma, se veía como una manifestación de este equilibrio dinámico. Interpretar los jeroglíficos del antiguo Egipto requiere tanto experiencia lingüística como sensibilidad cultural. Estos intrincados símbolos pueden representar palabras, sonidos o incluso conceptos enteros. Sus significados pueden cambiar según el contexto en el que se utilicen, lo que añade una capa adicional de complejidad. Ciertos símbolos, como las serpientes entrelazadas, podrían interpretarse como una representación de las relaciones heterosexuales o connotaciones más amplias de dualidad. Otros jeroglíficos, que representan a personas en actos íntimos, presentan representaciones más explícitas de las relaciones humanas. El desafío para los estudiosos modernos radica en discernir el significado cultural y social que se atribuye a estas representaciones. Estas imágenes pretendían transmitir erotismo, afecto o algo completamente distinto. Los conceptos de orientación sexual tal como los entendemos hoy en día podrían no haber existido en la sociedad del antiguo Egipto. Por lo tanto, es crucial abordar la evidencia con una mente abierta, evitando la tentación de imponer nuestros propios valores a una cultura muy diferente a la nuestra. La poesía amorosa del antiguo Egipto, conservada en fragmentos de papiro e inscripciones en tumbas, nos ofrece una visión del panorama emocional de la época. Estos poemas, a menudo llenos de imágenes vívidas y declaraciones apasionadas de afecto, celebran las alegrías y las penas del amor en todas sus formas. Si bien muchos de estos poemas parecen expresar amor heterosexual, algunos estudiosos argumentan que ciertos versos insinúan relaciones entre personas del mismo sexo. Uno de estos poemas, conocido como la canción del arpista, habla de un amor que trasciende la muerte misma. Algunos estudiosos interpretan las palabras del arpista como dirigidas a un amado varón, lo que sugiere la existencia de relaciones entre personas del mismo sexo en el antiguo Egipto. Las pinturas y esculturas de las tumbas a menudo representan a personas del mismo sexo en poses que sugieren intimidad y afecto. Su comprensión del amor y las relaciones era probablemente más fluida y menos preocupada por categorías rígidas. Una de las pruebas más convincentes que sugiere la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo en el antiguo Egipto es la tumba de Niankhkhnum
Ikhnumhotep. Esta tumba, que data de la quinta dinastía y está elaboradamente decorada, representa a dos hombres en diversas poses, que sugieren un vínculo estrecho e íntimo. En varias escenas, se muestra a los dos hombres abrazados, con las narices tocándose, un gesto de intimidad que se representa comúnmente en el arte del antiguo Egipto. También se les representa tomados de la mano y de pie hombro con hombro. Sus poses reflejan las de las parejas casadas enterradas en otras tumbas del mismo período. La tumba de Niankhnu-Ikhnumhotep ofrece una visión tentadora de la posibilidad de que las relaciones entre personas del mismo sexo fueran reconocidas y aceptadas en la sociedad del antiguo Egipto. A pesar de la evidencia que sugiere una comprensión más fluida del género y la sexualidad en el antiguo Egipto, es importante reconocer que nuestras interpretaciones se filtran a través de la lente de nuestros propios prejuicios culturales. El concepto de homosexualidad como una orientación sexual distinta es una construcción relativamente moderna, y es anacrónico imponer esta comprensión a una sociedad que existió hace miles de años. Si bien el antiguo Egipto pudo haber mostrado una mayor tolerancia hacia las relaciones entre personas del mismo sexo que algunas sociedades posteriores, es poco probable que adoptaran una visión utópica de aceptación universal. Algunos estudiosos advierten contra la interpretación de cualquier texto o imagen del antiguo Egipto como prueba definitiva de homosexualidad. A pesar de los desafíos de la interpretación, la evidencia sugiere que la sociedad del antiguo Egipto era más fluida en su comprensión del género y la sexualidad que muchas culturas modernas. La aceptación de la dualidad por parte de los egipcios, su reconocimiento de la interacción entre las energías masculinas y femeninas y su aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo, desafían nuestras propias nociones preconcebidas sobre la rigidez de las sociedades antiguas. La fluidez de la expresión de género también es evidente en la representación de ciertas deidades. El dios Hapi, por ejemplo, la personificación de la inundación anual del Nilo, a menudo se representaba con un vientre y pechos grandes y colgantes, difuminando las líneas entre las características físicas masculinas y femeninas. Además, existen registros de personas en el antiguo Egipto que vivían como el género opuesto. Su existencia subraya aún más la fluidez de la identidad de género en la sociedad del antiguo Egipto. Nuestra comprensión de la cultura del antiguo Egipto, incluidas sus actitudes hacia la sexualidad, continúa evolucionando a medida que se hacen nuevos descubrimientos y se reexaminan viejas interpretaciones. El campo de la arqueología se está remodelando constantemente con nuevas tecnologías y metodologías, lo que nos permite descubrir detalles previamente ocultos sobre el pasado. Por ejemplo, el uso reciente del análisis de ADN en momias del antiguo Egipto ha proporcionado nuevos conocimientos sobre sus relaciones genéticas y ascendencia. Si bien esta tecnología aún no se ha utilizado para determinar la orientación sexual de las personas del antiguo Egipto, destaca el potencial de los descubrimientos futuros para iluminar aún más nuestra comprensión de sus vidas. El creciente campo de la arqueología queer está desafiando las interpretaciones tradicionales del pasado y aportando nuevas perspectivas al estudio de la sexualidad antigua. El estudio de la sexualidad en el antiguo Egipto, aunque complejo y a menudo ambiguo, es crucial para comprender todo el espectro de la experiencia humana a lo largo de la historia. Al examinar la evidencia con sensibilidad y una mente abierta, podemos desafiar nuestras propias suposiciones y obtener una apreciación más profunda de la diversidad de las culturas y creencias humanas. La aceptación de la dualidad por parte de los egipcios, su reconocimiento de la fluidez del género y su aparente aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo, ofrecen lecciones valiosas para nuestro propio tiempo. Mientras lidiamos con cuestiones de identidad de género y orientación sexual en el siglo XXI, vale la pena recordar que nuestras comprensiones actuales no son universales. Al estudiar el pasado, obtenemos una perspectiva más amplia del presente. Al abrazar la complejidad del pasado, nos abrimos a una comprensión más matizada y compasiva de la experiencia humana en toda su diversidad.